Venus, Saturno, Neptuno, Urano, Júpiter y Marte estarán alineados en el cielo del 21 al 28 de enero. Este suceso precede a la alineación de todos los planetas visibles desde la Tierra el 28 de febrero, ya que se les incorpora Mercurio, antes de pasar a estar retrógrado en marzo. Todo esto genera una situación inusual en el sistema solar, pues es algo que no volverá a repetirse hasta dentro de 450 años. Los nacidos ante esta alineación planetaria con Plutón en Acuario puede que lo pasen muy mal por el desequilibrio astronómico de su carta astral, o puede que sean personas que destaquen tanto en el planeta que cambiarán el mundo. Según las antiguas profecías, cuando todos los planetas miren hacia el mismo lado, los titanes podrán salir del Tártaro, causando el caos en el mundo, que se preparará para crear un nuevo universo. Por suerte, tenemos casi un mes para prepararnos antes de que nuestro hermético planeta Mercurio se junte a sus compañeros divinos. Si quieres escapar del caos y aprovechar las bendiciones divinas de estas fechas, esto es lo que vas a hacer. Durante el día, preferiblemente en viernes y cuando le esté dando el sol a estos elementos, utilizarás estos elementos que te cuento en la descripción. Quema un incienso de sándalo o palo santo y sahuma absolutamente todos los ingredientes y elementos que vamos a utilizar para el ritual. Toma un cuenco con agua bien fría y le vas a añadir 4 pizquitas pequeñas de sal. Vas a coger una hoja de laurel a la que vas a marcar el signo del sol y lo vas, después de pasarlo por el saumerio, lo vas a quemar. Con mucho cuidado quemarás la hoja de laurel marcada con el signo solar y las dejarás caer en el agua con sal. A esto lo voy a llamar agua lustral. Luego cogerás la piedra que hayas elegido. Yo he elegido cuarzo citrino, es lo más recomendable. Podéis utilizar otro cuarzo, cuarzo rosa, cuarzo ahumado. Y aunque no es tan recomendable, también podéis usar algún tipo de obsidiana. Y sin más, la vamos a meter dentro de este agua lustral para que se purifique. Podemos salpicar con este agua el resto de los objetos para darle una protección extra, pero no es lo más importante. Por ahora nos olvidamos de ello. Vas a coger una cuchara de sal gorda. Yo no tengo sal gorda, pero bueno, uso sal fina. Tú intenta usar sal gorda y la echarás al mortero junto con las hierbas si quieres usarlas. Yo he usado canela, romero y pimienta y un poquitín de ruda, ¿vale? Se lo añades junto con la cáscara de un huevo, ¿vale? Yo tengo aquí varias cáscaras de varios huevos. Si es blanco o es moreno, da igual. Y sin más, lo empiezas a machacar en el mortero, con cuidado, que no salpique y con el propósito de obtener protección. ¿Vale? Recordar que esto lo hemos sahumado para purificarlo. Recordar molerlo en sentido de las agujas del reloj. Lo que sobre, no os preocupéis, que ya os contaré cómo lo podéis utilizar. En un plato, ¿vale? Yo ya lo había preparado para que se viera bonito. En un plato vamos a coger un poco de esta sal, toda la que queráis, no hace falta gastarla toda, como os digo, esto es casi sal de brujas y lo podéis utilizar para otros rituales de protección. Y vamos a trazar un círculo siempre en sentido de las agujas del reloj. Lo podéis hacer como lo estoy haciendo yo o directamente echando la sal alrededor, ¿vale? A mí me gusta hacerlo así mientras pienso en protección.
Y recordad que todo ritual hay que hacerlo siempre en espacio mágico y protegido, en un entorno controlado. Se me cortó el vídeo, pero bueno, una vez colocadas las hojas en forma, pues lo más regular posible, en forma de estrella, ponemos la vela que teníamos encendida y dejamos que se consuma. Además también añadiremos la gema que hayamos elegido. Y esto lo dejaremos al sol, pero justo cuando lo dejemos al sol, yo lo volvería a asomar un poquito con el palo santo, haría una pequeña declamación, algo así como: pido a los poderes del cosmos y a las fuerzas olímpicas su bendición y protección. Eros, agitador de las esferas, Saturno, viejo sol, Helios, nuevo sol, regentes planetarios y zodiacales, atended mi petición y otorgarme vuestra bendición y protección. Que así sea, así será, hecho está. Después, pues dejamos que la vela se consuma y lo que haremos es, bueno, como os digo, dejándolo al sol, y lo que haremos es que el sábado siguiente quemaremos la hoja, en una nueva vela, quemaremos la hoja de Saturno. Mientras que se quema la vela, dejamos la piedra, por supuesto. Mientras que se quema la hoja, dejamos la vela. A los 10, 15, 20 minutos apagamos la vela y recuperamos la piedra. El domingo, pues la del sol. Volvemos a poner la piedra, volvemos a encender la vela, volvemos a quemar la hoja, dejamos otros 20 minutos así y cuando se apague la vela, recuperamos la piedra. Y así, pues el lunes la de la Luna, el martes la de Marte, el miércoles la de Mercurio, el jueves la de Júpiter y el viernes la de Venus, ¿vale? Terminaríamos con Venus. A lo mejor necesitamos más de una vela. Recordar, la piedra siempre con nosotros. Cuando quememos las hojas, ponemos la piedra. ¿Qué hacemos el último día? Pues las cenizas. Las podemos dejar en el plato o las podemos llevar con nosotros y con la piedra. La piedra va a ser nuestro amuleto de protección, nuestro talismán. Yo esto siempre lo dejo o en el centro de la casa, que proteja toda la casa. De hecho, lo voy a poner posiblemente en lo alto, mira, ahí se me ve, en lo alto de esa piedra, de ese mueble, o lo dejo debajo de la cama, ¿vale? Y esto guardamos el plato con o sin cenizas, las cenizas o con nosotros o en el plato hasta el 2 de marzo, porque el fin de la alineación es el 28 de febrero. Entonces, el 2 de marzo lo guardamos todo en un saquito, en una servilleta y lo dejamos en una zona natural, en un parque, lo enterramos en un jardín, pero fuera de casa. Se me olvidó deciros que el resto de los días ponéis el dedo índice y corazón de ambas manos, los sumergís en el agua y os vais tocando todos los chakras, ¿vale? Si no sabéis qué son los chakras, os tocáis en el perineo, debajo, donde se unen las dos piernas, debajo del ombligo, podemos saltarnos el resto hasta el corazón y en lo alto de la cabeza. Y luego volvéis a meter las dos manos, yo si lo hago pues se me cae el móvil porque todavía no sé hacer que las cosas leviten, y nos lavamos las manos con ambas manos con el agua y las dejamos secar al aire. ¿Qué hacemos con el resto de la cascarilla? La cascarilla, una vez que se seca, ¿vale? Aquí todavía está húmeda. Una vez que se seca, yo esto lo pondré posiblemente luego en el rallador. Una vez que se seca, veis que ya vuelve a recuperar con textura de sal. Pues esto lo guardo en una botellita y lo utilizo como sal de brujas. De hecho, podéis coger, que no se veía en el vídeo, yo tenía el palo santo, dejé que se consumiera y que cayeran las cenizas del palo santo en el resto de la sal para hacer una versión de sal de brujas, ¿vale? Esta sal de brujas, ¿qué hacemos con ella? Pues esta sal de brujas, si en un día de esta alineación planetaria nos encontramos un poquito flojitos, nos encontramos que estamos débiles, que estamos cansados, sentimos que necesitamos una limpieza, cogemos parte de esa sal y nos la echamos por encima de la cabeza, ¿vale? O nos la echamos por detrás de los hombros. Y luego barremos hacia la dirección de la entrada principal de la casa, barremos un poco esa sal
y la tiramos a la basura. ¿Vale? No, si lo haces en el salón no hace falta que barras hasta la puerta de tu casa. Si lo haces en el baño no hace falta que barras, pero sí que barras la sal en dirección a la salida. Y eso es todo. Siento que se haya truncado el vídeo y veamos a ver qué tal queda. Cualquier comentario, duda, aclaración me la ponéis en comentarios y os lo haré. Que tengáis las bendiciones de los astros. Un abrazo de luz y hasta pronto.